Vamos a dar inicio a nuestra cuarta sesión de encuentro sincrónico. La semana pasada les decía que hoy iniciamos con la segunda unidad de este curso Cátedra para la Paz. Antes quisiera un poco hacer algunas observaciones respecto al blog que entregaron la semana pasada. Sí, algunas cositas a grandes rasgos. Igual la otra semana estaré en el trabajo de poder ya retroalimentarles, sí, por la plataforma y dar la nota del blog. Creo que de cierta manera todos cumplieron con la entrega del blog. Primero, resaltar el trabajo de los comentarios que se han hecho a los trabajos de los compañeros. Muy buenos comentarios, muy buena retroalimentación, preguntas que han guiado a otros espacios. La idea, o como yo entiendo un foro, es que participen los estudiantes. Sí, es el trabajo de los estudiantes que están ahí un poco tratando de profundizar en algunas temáticas. Creo que, no sé, no he visto a la estudiante Angie Lorena por acá. No sé si alguien intentó ver el blog de Angie. Era como la primera entrega que hicieron. No sé si alguien intentó entrar porque yo solamente vi una primera parte, no vi más material en el blog de Angie Lorena Valderrama. Sí, profe, yo también entré, buenas noches, Buenas disculpe. noches, Hugo. Yo también lo estuve revisando, pero solo vi pues como la pantalla de portada, no vi dónde acceder al resto del trabajo. Sí, y yo pensé que estaba en el computador de la oficina y pensé que a veces el computador de la oficina tiene ciertas restricciones, pensé que era por eso, pero luego ingresé por el portátil y tampoco. Sí, entonces no solamente era mi percepción ahí en ese tema. Algo que quisiera un poco también traer en este momento tiene que ver con la forma como ustedes logran relacionar y quedo yo impresionado con algunos perfiles. Ya en el foro de presentación yo leía los perfiles del grupo y me parece interesante ese cambio que hay en algunos, por ejemplo, en el caso de Hugo, pasar de ingeniería biomédica a una licenciatura me pareció muy interesante. Creo es un cambio bastante fuerte, creería yo, no sé cómo lo hayan visto los demás, pero a mí me llamó mucho la atención eso, ¿sí? Luego el de Karen González también, que es ingeniera de sistemas, para hacer una licenciatura que también llama mucho mi atención, y creo que y le están apuntando al trabajo de la pedagogía. Creo que ustedes pueden darse cuenta del trabajo tan enriquecedor que existe dentro de una licenciatura. Lina también llama mucho mi atención, trabajo como consultora, ¿sí? Entonces, miren que esos perfiles enriquecen la discusión de estas clases. Juan Pablo, desde el trabajo que viene realizando, también creo que Juan Pablo es el más pequeño en el grupo y creo que él logra hacer se va nutriendo de la experiencia de los demás y eso me parece enriquecedor. Y por acá también veía el trabajo de Leonardo. Leonardo, hay algo que me llama mucho la atención y es, presentas ahí una parte de humanizar desde la docencia. Sí, mira ese papel tan importante y creo que tú estás en todo este contexto de la docencia y eso también me parece de suma importancia poder resaltar. Tenía otra cosita por acá de los que están, algo
que también quiero un poco reconocer el trabajo, es el trabajo de Amin, ¿sí? De músico, después estudiar gastronomía y ahora pasar a la licenciatura. Sí, eso también me pareció muy interesante la propuesta, la música que, este, que nos compartió ahí, el video que nos compartió, que creo que como desde la música se puede crear una cultura para la paz. Sí, y así, Totalmente, profesor. sí, y así creo que el trabajo de Mónica de generación de aprendizajes y experiencias, sí, ella habla de esos tres momentos, sí, de generación de aprendizajes y experiencias, de culturización de educandos y de integración de la comunidad educativa. Creo que es una propuesta que me imagino que Mónica estará pensando en materializarlo en el trabajo final de esta materia. Bien, no sé si algo se me escapa por acá, que estaba viendo de los que están acá conectados. Bien, entonces, nuevamente, agradecerles por esos, por esa retroalimentación que ustedes hacen a sus mismos compañeros en este foro. De pronto, alguna recomendación para algunos y es poder desarrollar un poco más de creatividad en el blog. Sí, para la última parte van a tener todo como ya el trabajo final de poder entregar un blog con mucha creatividad. Busquen y utilicen todas las herramientas que nos permite Wix. Sí, es una buena herramienta para interactuar. Pueden hacer videos, pueden subir videos, pueden hacer diapositivas, pueden hacer otros tipos de presentaciones. Sí, la idea es que puedan dinamizar ese blog. Eso me parece importante. Y lo otro es no perder de vista la parte conceptual que estamos viendo acá. ¿Para qué? Para no caer solamente en la opinión de a mí me parece, sino de poner a discutir lo que dicen los autores con lo que yo creo pertinente desarrollar en cada actividad. Entonces no perdamos de vista el elemento conceptual, el elemento epistemológico que me parece de suma importancia. ¿Sí? Bien. Entonces, para hoy vamos a ver esta segunda unidad que un poco queremos analizar dos cuestiones. Por un lado, toda la propuesta desde el franciscanismo, desde el humanismo franciscano y la propuesta ética. Todo esto enfocado a la construcción de paz. ¿Sí? Si ya logramos identificar unos antecedentes, unos tipos de violencia, luego vimos unos mecanismos como propuesta de transformación de la violencia. Queremos es situarnos más desde el perfil que tiene la Universidad de San Buenaventura y es centrar nuestra atención en ese elemento del franciscanismo. En la introducción de la segunda unidad, yo un poco hago pongo sobre la discusión un poco el sentido de que el franciscanismo habría que entenderlo más allá de lo religioso, ¿sí? No limitarlo solamente a lo religioso, porque el franciscanismo tiene una gran riqueza para poder analizar el contexto en el que estamos viviendo. Sí, eso yo pongo en primeras dentro de la introducción a esta segunda unidad. Luego, ustedes pudieron tener acceso a dos videos que desarrolla el padre Pierre. Yo no sé si alguien quiere como un poco Voy a- resaltar algunas cosas de esa propuesta que hace el padre Pierre. El padre Pierre es el vicerrector para la evangelización de las culturas. Entonces, él muy amablemente nos ha querido colaborar
en este curso desde esa propuesta del cristianismo y del franciscanismo. Leonardo, te escucho. Bueno, profe, pues me gustó mucho esa vista del... Buenas noches para todos, qué pena. Buenas noches. Eh, me pareció como la propuesta terapéutica del franciscanismo después en el posconflicto, ¿cierto? Me pareció porque, ¿En qué sentido ver, terapéutica? ¿Qué elementos porque, resaltarías en eso, Leonardo? porque él se basa primero filosóficamente en un filósofo, ¿cierto? En un filósofo alemán que dice que a nuestra sociedad bien, está enferma. Y de una forma u otra nosotros estamos como influidos, hemos sido influidos por la guerra, ¿no? Directamente o indirectamente, ¿sí? Sí. Y, y también me gustó los tres enfoques, ¿cierto? Aunque tengo sobre venga, porque es que lo tengo en sobre la paz minimalista y paz maximalista y dos moderados, ¿cierto? Ujú. La paz minimalista que pues simplemente se acabó el conflicto y hay que sentar unas bases para que no vuelva a haber, ¿cierto? Pero no mira más. La maximilista que dice que tiene que estar sustentada sobre lo económico, sobre lo social y que sin eso no hay paz, ¿cierto? Sí, sí. Sí, sí. Y la moderada que se parece mucho. Entonces ahí es como ¿cierto? Entre que yo veo que la moderada y la maximista, creo que es, dicen como lo mismo, ¿cierto? Ahí yo no le veo mucha diferencia. Yo creo que la maximilista se parece mucho a lo que dice la guerrilla, ¿no? Y lo decimos muchos también, que no hay paz, si no hay desarrollo económico, si no hay justicia social, ¿cierto? En todos los aspectos, pero pues eso no es perfecto. ¿Qué más le podría decir? Sobre el etos, ¿no? Que Sí, pues sobre el realmente etos. Ajá. sobre el etos me pareció también interesante que, que ese etos que pues viene de etos, viene la palabra ética, ¿no? Pero más que todo es un comportamiento y que ahí viene pues y que es es una por franciscano desde la vista no tanto religiosa, aunque sí es pues yo no lo diría religiosa, sino como de hecho, ¿cierto? De la paz tiene que venir desde nosotros mismos. Yo lo veo más que todo así, de nosotros mismos. Me gustó bastante esa parte. Otra cosa Pero que pues está afuera, que en estos días me enteré, que el premio al mejor docente es un franciscano, sí. le Sí, sí, dieron sí, entonces es para un una buena franciscano. nueva, Ujú. para alegrarnos. Entonces yo creo que por ahí, ¿qué más le digo? A ver, profe, miro. Axel Honneth fue el que dice que propone una patología en lo social. La guerra nos ha dejado enfermos. De una forma u otra, nosotros los colombianos tenemos como un trauma post-conflicto, ¿cierto? Sí. Todos, de una manera menor o mayor. Y uno la ve, si uno la analiza, sí. Pues yo, por ejemplo, que vivo en esta zona, pues yo estuve en dos ocasiones, como le digo, fue durísimo. Una vez, entonces uno vive como asustado o tiene, hay veces como rabia contra otro de los que le han dicho a la gente. Hay veces por ejemplo, en estos días a mí me mandaron un, un video sobre un filósofo colombiano que es por allá, que vive por allá lejos, no me acuerdo, y hasta hizo una mala palabra, entonces yo también, y todo eso uno se afecta psicológicamente mucho, aunque no lo crea, entonces uno tiene que Ujú. cambios internos, yo creo que es lo que nos, nos propone pues el post-conflicto a modo franciscano. Sí, y la idea es poder ver, ya el padre nos hizo una introducción ahí a cómo se podría ver un tema de posconflicto, incluso el concepto de posconflicto también es cuestionable, ¿sí? Porque pues posconflicto significa ya después del conflicto, pero todavía no podemos hablar de después del conflicto porque el día a día nos va mostrando ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces, ahorita ya vamos a profundizar un poquito en esa propuesta
desde el franciscanismo. Juan Pablo, ibas a decir algo. Sí, señor. Gracias, Leonardo. Ampliando a lo que Leonardo hablaba de Letos, de esa forma de vida, ¿cierto? El Frei, sí, el vicerrector hablaba de la forma de poder construir una cultura de paz y realmente construir la paz, y es la reescritura, por decirlo así, de ese etos, de esa realidad colombiana. Para que realmente haya esa paz, debe haber una reescritura de nuestra realidad, que lo que él propone de esa realidad, que es una historia viva, que es algo, si no me equivoco, es historia viva, que es una palabra que menciona muchísimo en la parte del primer video, porque ha marcado, ¿cierto? Dice que está en las caras, y además también ha impactado de forma significativa al medio ambiente, a las personas, entonces todavía una historia viva, y entonces la forma de reconstruir, de reescribir esa paz, esa cultura de paz, es lo que propone son a través de esos principios franciscanos, cómo esos principios franciscanos se pueden adaptar a las diferentes políticas, tanto el bien común como de pronto una política económica, la fraternidad, todas estas principios se pueden convertir realmente también en unas políticas que reconstruyan el ethos colombiano. Ese es como mi aporte de lo que más me llamó la atención. Sí, bien, creo que hay unas cosas, el análisis del conflicto armado en Colombia se puede ver desde una visión franciscana, claro que sí. ¿Cuál es la propuesta que hace el padre? Una construcción de un ethos, es decir, de un modo de ser, de una cultura. Sí, por eso que hablamos de la cultura de paz. ¿Y cuáles son las características principales de una cultura? Es un tema de costumbres. Sí, entonces eso ya poco a poco lo iremos trabajando. No sé si alguien más quiere un poco darnos hacernos alguna observación, alguna intervención respecto Profesor, a los que se presentan. Yo, profe. digamos todas. Ok. A ver, ¿quién? Tania. Tania, cuéntanos. Bueno, pues ya más como para añadir en cuanto a mi punto de vista de los videos para el día de hoy. O bien, pues lo que tú decías, el padre nos hablaba de una parte más cultural. O sea, básicamente, si se cambia la manera de pensar de las personas, ya el tema del conflicto y la violencia y demás puede cambiar. El problema, lo que yo veía, es que nuestra sociedad está muy, muy arraigada a ese tipo de comportamientos violentos. O sea, se ve desde los niños pequeñitos. Pelean por un lápiz, pelean por cualquier cosa. Entonces, sí es una cuestión netamente cultural, porque Colombia ha vivido en guerra por siglos. Y yo analizaba y se me hace un poco complicado el llegar a cambiar ese pensamiento que todos tenemos en cuanto a la violencia, en cuanto realmente qué queremos y realmente para nosotros qué significa la paz. ¿Sí? Nosotros, pues como profesionales o los que somos licenciados o en las diferentes ramas, digamos que tenemos una fuerte labor y complicada labor, que es precisamente, como yo lo explicaba en mi blog, crear ambientes y aulas para la paz. Pero eso viene como en cadena, porque si le enseñamos a los niños y los creamos en un ambiente de paz, también toca incluir a los padres y a las familias, para que realmente esto empiece a funcionar. No sé si sea un poco negativo, pero sí siento que es una labor muy, muy difícil y digamos que no se pierde la esperanza, pero digamos que el hecho de que las cosas cambien en cuanto al conflicto y en cuanto a estos temas, lo veo un poco complejo. Un poco complejo, pero al mismo tiempo creo que es un proceso que ya hemos ido avanzando mucho en el contexto colombiano. Muchas propuestas se siguen desarrollando hoy en día desde el arte, ¿sí? Desde la misma educación. Este espacio de Cátedra para la Paz es un espacio que permite justamente construir una cultura de paz.
Sí, entonces el reto y el trabajo es duro, sí, Tania, eso es complicado, pero hace parte de nuestro trabajo como docentes también de poder generar estos espacios y estas discusiones. Sí, los que tengan la oportunidad un poco Total. de pronto de ver si tienen en el Facebook a la universidad. Esta mañana nosotros realizamos un encuentro, ¿sí? Un encuentro entre Ujú, la Iglesia Católica y un sheikh musulmán, ¿sí? Un poco también para hablar de ujú. este diálogo que debe existir a nivel interreligioso e intercultural. Sí, ahí está toda la transmisión que se hizo esta mañana en la universidad. Entonces, también hay una propuesta de paz en el discurso de estas personas, porque este año, y ya vamos a ir metiéndonos un poquito en el tema, nos compete para hoy, este año se está celebrando los 800 años del encuentro de San Francisco con el sultán de Egipto. Sí, un hecho totalmente histórico dentro del cristianismo, algo que no se había dado. ¿Por qué? Porque si nos remitimos un poco a la época medieval, sí que es donde tendríamos que situarnos para poder entender todo este desarrollo del pensamiento franciscano, ¿sí? Primero, reconocer que el pensamiento franciscano lleva más de 800 años, ¿sí? Más de 800 años trabajando no solamente en la educación, las misiones que se realizan desde, desde lo franciscano es muchísimo. Entonces, hay unas cosas muy interesantes en la época medieval y tiene que ver con, primero, por identificar quién es San Francisco de Asís. Sí, habría que, si no vamos a estar hablando fuera de base y habría que pensar en quién es este señor llamado San Francisco de Asís. No sé si alguien tiene alguna idea de quién es San Francisco de Asís, porque una cosa es San Francisco de Asís y otro el franciscanismo, que vamos a entrar a ver también. ¿Alguien sabe algo Profe, de San Francisco de Asís? yo le quiero hacer una pregunta acerca de, bueno, sí, yo he escuchado hablar sobre San Francisco de Asís, que sé que es un gran ideólogo también, como de la teoría franciscana, pero le quiero preguntar una cosa. Digamos, yo tengo entendido que existen los franciscanos, que existen los jesuitas y que ellos han hecho pues una labor, digamos, pedagógica muy importante pues a través de la evangelización y a través de todos esos proyectos educativos que han hecho a través de la historia. Pero entonces yo veo que, digamos, ¿cuál es el poder que ellos tienen en la iglesia? Porque la iglesia tiene, digamos, un despliegue asombroso, digamos, ellos tienen como la capacidad de llegar a mucha gente, ¿no? Y toda esta obligación moral que tienen, digamos, los colombianos en este momento, como de perdón y todo este asunto que está pasando ahora mismo. Supongo que la iglesia debería tener como un proyecto pedagógico súper claro, digamos, en sus misas, por ejemplo, como que, digamos, aquí estamos aplicando la cátedra para la paz, ¿no? Pero, digamos, la cátedra para la paz también se debería aplicar cuando uno va a la misa, ¿no? Debería ser como un proyecto pedagógico obligado, tenga para llegar a todo el mundo, viendo que todos los días están sembrando el odio en los medios. O sea, como que creo que no vamos a poder llegar a ningún acuerdo político o hacer un consenso de paz cuando los medios de comunicación nos están sembrando odio todos los días. Y ahí es cuando la iglesia tiene el poder y el papel moral de ayudar a que este proceso sea efectivo, ¿no le parece? ¿Cuál es tu pregunta en sí a mí? O sea, como que veo que los franciscanos tienen muy buenas ideas, los jesuitas, pero no sé cuál es el poder de despliegue o la libertad que ellos tengan en la iglesia de aplicar
como toda esa filosofía alternativa de la iglesia que ellos tienen. O sea, no sé hasta qué punto la iglesia los deje como expandir todo este conocimiento y toda esa filosofía que ellos desarrollan. Es como mi pregunta. Sí, mira, hay que primero un poco comprender, primero, pues la iglesia es una gran institución, ¿sí? Como toda institución tiene una jerarquía, ¿sí? Dentro de esa gran institución existen unas comunidades religiosas. Una de las comunidades religiosas son los franciscanos. Tú mencionabas a los jesuitas, están los salesianos, están los de la Salle, están los dominicos de la Universidad Santo Tomás, están sí, una serie de comunidades religiosas, ¿sí? Dentro de esa gran institución. Directamente con la iglesia, lo que ellos tratan de hacer es desde la espiritualidad que los caracteriza, ¿sí? Por ejemplo, a un hermano de la Salle le caracteriza la pedagogía, o se caracteriza por la pedagogía. Un jesuita también, pero un jesuita también se caracteriza por hacer misiones, por trabajar en clínicas, ¿sí? En los franciscanos también hay una espiritualidad muy amplia. No solamente se dedican al campo de la educación. Entonces, cuando tú dices qué libertad tienen para proponer, ellos lo hacen desde el espacio en el cual se desarrollan cada una de sus obras, ¿sí? Acá en Colombia está los franciscanos que pertenecen a la provincia de la Santa Fe de Colombia, ¿sí? Que tienen la Universidad de San Buenaventura y tienen los colegios. Acá están muy metidos en el campo de la educación, pero también hacen misiones. Entonces, ellos lo que hacen es desde su contexto, ¿sí? Pero acuerde, no es simplemente un tema de libertad dentro de la iglesia, sino que se responde a los lineamientos que presenta el Ministerio de Educación. Desde esos lineamientos, lo que hacen los franciscanos es tratar de responder a un tema social. Y es eso lo que se hace desde la Universidad de San Buenaventura. Entonces, creo que no sé si sería muy osado decir que debería existir como una libertad o qué libertad existe en cuanto en la iglesia, sí, porque pues nosotros sabemos que toda estructura social tiene unos ciertos límites. Entonces, en ese sentido, creo que cada congregación, cada comunidad religiosa, lo que hace es desde lo que ellos trabajan en cuanto a la espiritualidad, ¿sí? En ese sentido, los franciscanos acá en Colombia están muy metidos en el campo de la educación, ¿sí? Y no sé si traté de si respondí a tu pregunta. No sé si iba por ese lado. Sí, perfectamente. Sí, sí, por Sí, ahí va. lo que Yo pasa también, es que hay dos cositas, y es, uno son, por ejemplo, cuando alguien va a misa y va a una parroquia, es posible que su parroquia sea de una comunidad religiosa o es posible que su parroquia sea diocesana, del clero diocesano. Sí, a lo que, eso hay a unas lo que yo, cuestiones ahí, sí. Cuéntame. a lo que yo voy es que todos esos espacios, como ir a una misa, también deberían ser espacios de debate como el que estamos nosotros teniendo en estos momentos. Sí, obviamente desarrollar la espiritualidad es como su fuerte, pero también debería ser un espacio de debate y de como de aprender como de enseñar a la gente a perdonarse de cierta manera, ¿no? Creo que Mira, la iglesia ahí tiene un papel súper importante uh-huh. Y una oportunidad súper importante en este momento de la historia para que hagan eso. Y lo que pasa a mí, por ejemplo, es, mira, que cada espacio tiene una razón de ser.
Sí, hay una esencia que hace propio el espacio. Entonces, es como si nosotros diríamos que en la educación habría que hacer ciertas cosas, sí, que no respondan a eso. Creo que hay unos espacios. En las comunidades religiosas, las parroquias abren cursos, ¿sí? Las parroquias forman a sus feligreses, ¿sí? Ofrecen cursos donde son el espacio para discutir. Creo que una Eucaristía no podemos irnos al extremo de hacer, no sé, una cuestión de discusión política, de discusión ideológica, no, porque ahí hay una razón de ser y es un tema de evangelio. Sí, es tratar de dar a conocer a la gente el evangelio y lo que hace el sacerdote es tratar de vincular eso de pronto con una situación, pero no, porque si solamente nos vamos a una situación y empezamos a hablar solamente de la situación, pierde su razón de ser. Sí, por eso las parroquias abren esos espacios de formación de sus feligreses. Toda parroquia creo que tiene espacios de formación, cursos para catequistas, cursos para eso, para aquellos. Entonces, ahí está el espacio y creo que sí se está trabajando mucho en eso. Bien, para no irnos más allá y volver a nuestra idea inicial, la pregunta era, ¿qué sabemos de San Francisco de Asís? ¿Puedo, profe? Leonardo. Bueno, San Francisco de Asís, vea, él tiene mucho, yo creo que Dios lo iluminó para la paz desde que lo mandó a las cruzadas, ¿no? Primero que todo, él era un hijo de un potentado, entonces él se fue a las cruzadas, ¿no? No sé si ustedes sepan qué eran las cruzadas, Sí, 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 digamos que, claro, claro. ¿cierto? Pero pues no sé, los primeros, Era para cuando convertir a los sarracenos. a los sarracenos, pero eso fue político, económico, eso tiene un poco de aristas, ¿no? Exacto. Unos pobres, pero pues tenemos que aprender y nosotros ya creo que aprendimos de eso, digo yo, ¿no? Pero lo importante de él fue que él, al ver toda esa desgracia que se ve en una guerra, todo lo que se ve, la desgracia que se ve en una guerra, ¿cierto? La miseria en la guerra, Sí, mira, él mira, llegó cambiado a la guerra. sí, mira que hay algo interesante en la persona de San Francisco y es la forma como logra ver la realidad, Sí. ¿sí? Y- pero ¿qué es lo que le hace importante? Creo que la forma como se empiezan a romper los esquemas en plena época medieval. Una iglesia que está totalmente cimentada sobre, no sé, de pronto sobre algunas cuestiones materiales, una iglesia que está enfocada en realizar otras cosas que ha perdido el sentido del evangelio, ¿sí? Porque es lo que ha pasado en la iglesia, porque la iglesia se ha ido de tanta jerarquía, se ha ido prácticamente materializando y se perdió el sentido del evangelio. Viene este señor, San Francisco de Asís, que bien lo dice Leonardo, un señor hijo de comerciantes de Pedro Bernardone, ¿sí? Un comerciante de telas francesas, ¿sí? Y ser un comerciante le da media, era tener plata, sí, era tener plata. Entonces viene un hijo de unos ricos y San Francisco de Asís, las ciudades europeas eran ciudades amuralladas, eran ciudades amuralladas. ¿Por qué estaban amuralladas? Porque afuera de las murallas, ¿quiénes vivían? Los leprosos. Los leprosos andaban con una campanita. Aquellas personas que escuchaban la campana de los leprosos tenían que correr porque esa enfermedad era contagiosa. San Francisco de Asís rompe ese esquema y se va al encuentro de estos leprosos. Y hay algo interesante en el proceso de conversión de San Francisco, porque San Francisco, un joven como cualquiera, un joven se llama a San Francisco, lo conoce como el juglar, es decir, aquel que canta,
¿sí? A San Francisco le encantaba cantar en ciertas situaciones, en ciertos momentos, ciertos espacios. Entonces, un tipo que vive su época, decide romper con ese esquema de ir al encuentro de los leprosos. Y hay algo en el proceso de San Francisco que dice San Francisco: lo que antes me parecía amargo, se me cambió en dulzura del alma, dice San Francisco. Y es cuando es capaz de dar el beso, dice la historia, que cuando San Francisco le da un beso en las llagas a un leproso, ¿sí? Y eso fue un momento importante en la conversión de San Francisco para poder hablar de una iglesia que incluye y no de una iglesia que excluye, ¿sí? Porque en la época de San Francisco existían las grandes abadías. ¿Y qué eran las abadías? Las abadías eran los monasterios, eran unos espacios donde estaban las principales bibliotecas, donde vivían los monjes, donde se hacían las traducciones, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Era una iglesia que era encerrada en ciertos espacios, y lo que hace San Francisco es salir al encuentro de los demás. No espera que estos vengan y tengan contacto con la iglesia, sino que él logra salir. Y así es como va a crear una orden de hermanos menores, como se conoce, y por eso es que en 1209 San Francisco se dirige a Roma para pedir la aprobación. ¿Y por qué pide la aprobación del Papa San Francisco? Porque en el tiempo de San Francisco había muchos grupos heréticos. Y entonces San Francisco no quería ser considerado como un grupo herético, por eso es que pide la aprobación del Papa para estar a los pies, como dice San Francisco, a los pies de la Santa Madre Iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hay que resaltar acá? Lo que hay que resaltar acá del pensamiento franciscano es que rompe con los esquemas y centra su atención en los más necesitados. ¿Sí? Por eso que dice que a 1217 ya eran más de 5.000 frailes en el mundo. O sea, de 1209 a 1217, mira cómo se ha ido desarrollando el pensamiento franciscano, ¿sí? Cómo ha ido un poco llegando a la gente, porque era una iglesia que incluía, ¿sí? Y por eso es que San Francisco en 1219 se dirige a Medio Oriente. Y ahí es donde se encuentra con el sultán. Entonces, desde ese primer momento se habla de ese diálogo interreligioso. Gracias al encuentro de San Francisco con el musulmán, la Iglesia Católica tiene ingreso en los lugares santos que hoy conocemos en Jerusalén. ¿Y por quiénes está custodiado los lugares santos en Jerusalén? Por los franciscanos. Los franciscanos están en el Santo Sepulcro, los franciscanos están en toda esa parte, ahí están los franciscanos. Ahí se llama la custodia de Tierra Santa, allá en Jerusalén. Entonces, eso está custodiado por los franciscanos gracias a ese encuentro de San Francisco con el sultán. Entonces, por eso es que si ustedes leyeron por ahí en el material de estudio, hay un libro que se llama Instrumento de Paz, de Leonardo Boff, ¿sí? Y Leonardo Boff ahí dice que esa oración por la paz no solamente lo dicen en el mundo católico, en el mundo cristiano, sino que eso lo dicen en otras partes, en otras denominaciones religiosas. Entonces mira cómo San Francisco logró hacer de una iglesia que parecería ser una iglesia excluyente a una iglesia incluyente. Entonces la riqueza del franciscanismo radica en que es capaz de saber encontrarse con el otro, es tener esa capacidad de poder reconocer al otro. Esto que parecería ser simplemente una muletilla, que es ponerse en los zapatos del otro, eso es un ejercicio durísimo, ¿sí? Alguna vez con mis estudiantes hacía el siguiente ejercicio. Yo ponía un círculo a mis estudiantes y yo les hacía quitarse los zapatos, ¿sí? Y hacía que sus zapatos
lo pasaran al de la derecha, ¿sí? Y el de la derecha tenía que ponerse esos zapatos. Y la primera reacción es, ¿cómo va a poner un zapato que no es mío? Ush. Y dicen acá los muchachos, qué asco, gas, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Dicen los muchachos acá, eso debe tener hongos, debe tener no sé qué y no sé cuánto. Solamente en ese ejercicio, fíjense cuán difícil es ponerse en los zapatos del otro. Ponerse en los zapatos del otro es saber entender la necesidad del otro, ¿sí? Y en San Francisco encontramos eso muy bien, muy claro. Hay otro hecho en la vida de San Francisco eh, que vale la pena resaltar y es el encuentro con el crucifijo de San Damián, ¿sí? A las afueras de Asís había una iglesia que ya estaba en ruinas, donde vivían muchos leprosos, ¿sí? Muy cerca de la iglesia de San Damián. Si ustedes buscan por ahí el crucifijo de San Damián, ahí les sale es un Cristo vivo, no es un Cristo muerto. Cuando Francisco está orando en esta iglesia, dice la historia que Francisco escucha la siguiente frase y es: Francisco, repara mi iglesia que como ves amenaza ruinas. Entonces, Francisco entiende que se trata de la iglesia material, se trata de esa capilla de San Damián y empieza a reconstruir esa iglesia. Pero las interpretaciones dicen es que lo que escucha San Francisco, que repare la iglesia, se está refiriendo a la iglesia como institución que había perdido el horizonte y se había enfocado en las cosas materiales. Por eso es que San Francisco empieza a romper con este esquema y empieza a utilizar eso que llaman un hábito que en la época de San Francisco se llamaba un sayal. ¿Sí? Ese hábito con lo que ustedes ven al Padre, ¿sí? Que se puede ver ya muy formal, muy bonito ahí, pero en el tiempo de San Francisco eso era un atuendo que utilizaban los leprosos. Por eso es que San Francisco quiere vestirse como un leproso, ¿sí? Quiere entonces ponerse en el lugar de los otros. ¿Para qué? Para poder ayudar al otro. Sí, y lo que dice Leonardo, San Francisco también es patrón de la ecología. Hay un texto bonito también ahí que se llama el Cántico de las Criaturas. ¿Sí? Este cántico de las criaturas es: loado seas mi Señor por la hermana tierra, por el agua, ¿sí? Por eso es que hoy en día también desde esa propuesta de la universidad estamos desarrollando algo que se llama ecología integral. Sí, estamos trabajando esa propuesta desde el franciscanismo para poder entender que el franciscanismo va más allá de una experiencia religiosa. Entonces, ya un poco cerrando, ya los que quieran profundizar o algún momento o hacerme algunas preguntas, yo con mucho gusto los puedo colaborar sobre San Francisco, ¿sí? Eh, ya para un poco salirnos de la persona de San Francisco y poder llegar al franciscanismo, es poder entender que el franciscanismo empieza a ser un pensamiento. Los primeros, y eso hay que reconocer algo a las comunidades religiosas, cuando uno a veces se queja tanto de las comunidades religiosas, uno dice, es que las comunidades religiosas tienen plata, es que el Vaticano debe vender sus cosas para que se acabe la pobreza del mundo, es que todas las cosas que uno escucha, ¿verdad? Muchas cosas. Mira, hay una cosa que le debemos al cristianismo católico y es el inicio de las universidades. ¿Dónde empiezan las universidades? Hacia el siglo XIV, siglo XV, ¿sí? Casi finales de la Edad Media, empiezan a desarrollarse las universidades. ¿Y quiénes son los que trabajan en estas universidades? Pues religiosos, franciscanos. San Buenaventura era un profesor. Sí, San Buenaventura era un profesor en la Universidad de París. ¿Sí? Entonces, empiezan a desarrollarse estos franciscanos ya en las principales universidades y entonces se empieza a desarrollar un pensamiento del franciscanismo.
Y ese pensamiento del franciscanismo va a optar es por un tema de reconocimiento del otro, ¿sí? Se trata de una iglesia entonces que empieza a incluir, no a excluir, ¿sí? Y esa es una de las riquezas que encontramos en el franciscanismo y todo lo que se desarrolla desde, desde, la, desde los principios que ya lo trabaja el padre en los videos, ¿sí? Y que yo también los trabajo en el material de estudio, el sin nada propio, sí, estas cosas que hemos visto en el material de estudio. No sé si alguien tiene una pregunta hasta este momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nada? No, profe, Profe, por el momento no. yo sí. Profe, Cuenta. lo que yo le decía, la diferencia entre la paz de los moderados y la paz de los maximilistas es muy parecida. ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿En qué sentido? Pues porque a mí me parece muy parecida, porque ambos piden, a ver, miro el coso. Para los moderados es suficiente que hayan suficientes bases sociales. Y la maximilista no hay paz sin paz, ni paz sin paz con justicia económica ni social. Entonces los moderados también, ¿qué diferencia tienen los moderados con la paz maximilista? En qué contexto trae, se trae esa situación? ¿Cuál es el contexto que está proponiendo el video, Leonardo, para poder Señor, hablar de ese tipo de paz? ¿Cuál es el contexto? el posconflicto. ¿Y qué pasa en ese posconflicto, en esa propuesta? Pasa que mm, pues que la guerra nos ha dejado, es un estado de cosas después de la guerra, el posconflicto. ¿Cómo quedaron las cosas después del posconflicto? O sea, ahorita, pues supuestamente estamos viviendo algo de eso. Ajá. Es, pues yo lo entiendo así, pero desde el Mira, lado, mira, pues, mira para que te centres, para centrarnos un poquito en la propuesta que está de fondo. Tú iniciabas tu intervención hablando un poco de Axel Honneth, ¿verdad? Axel Honneth en este texto de Crítica al agravio moral, patologías de lo social, él hace sí, un poco una propuesta de poder ver los malestares de la sociedad. Sí, hay ciertos malestares en la sociedad. Es decir, cuando hablamos de malestares o de patologías de la sociedad, estamos hablando de enfermedad. La sociedad está enferma, ¿sí? Una de esas enfermedades tiene que ver con un tema de violencia. Entonces, en ese contexto y queriendo hablar de posconflicto, ¿sí? Que también les decía que estaba muy cuestionado el término de posconflicto, porque todavía el conflicto no se ha terminado, ¿sí? Entonces, ¿cómo entramos a hablar de estos tipos de paz? ¿Hacia dónde le apuntarían entonces estos tipos de paz? Y vuelve a leer lo que estabas leyendo, Leonardo. eh, tenemos la paz minimalista, que es el cese de hostilidades y el aseguramiento de no repetición, solamente es eso. Ajá. La paz maximalista tiene que no solamente sea eso, sino que no hay más completa, sino con justicia para todos, en lo económico, en lo social, en todos. Y los moderados dicen que solamente que es lo mismo, pero con suficientes bases sociales, ¿sí? Ahí está, y Entonces, estás diciendo la diferencia. Mira la diferencia, ahí lo acabas de enunciar. solamente ellos miran son las bases sociales, sino el resto como es como todo, como un todo los maximilistas. Sería, A ver, alguien de los compañeros que
que profundice en la temática. Porque lo acabas de decir, Leonardo. ¿Alguien del grupo? ¿Nadie? Miren, cuando hablamos de la primera, ¿sí? De esta paz que lo que está buscando es un horizonte, lo que está proponiendo es una paz en todos los contextos, ¿sí? En lo económico, en lo social, en lo político, en las ideologías, en lo religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una paz de máximas, ¿sí? Mientras que la parte de la paz moderada entiende lo siguiente: no vamos a llegar a una paz en lo económico, en lo social, en lo político, en lo religioso, si es que no partimos por identificar la base. ¿Y cuál es la base? Una base social. Es decir, una estructura básica social. En algún momento yo les recomendaba un texto de John Rawls, de Teoría de la Justicia, donde John Rawls habla de esa propuesta de la estructura básica social que debe estar marcado por dos principios, ¿sí? Un principio de justicia, ¿sí? Y un principio de igualdad, ¿sí? En ese sentido, lo que hablan los moderados es cómo vamos a poder llegar a una paz en todos los contextos si no partimos por identificar cuáles serían esas características de esa estructura básica social. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Sí logras notarlo, Leonardo? Sí, ya, ¿Sí? profe. Sí, en la primera está toda esta paz en todos los contextos y la otra es simplemente, sí, puede ser muy buena, puede ser eso, pero ¿cómo llegamos a eso si es que no partimos por una base? Sí, habría que partir por una base para poder llegar a eso, ¿sí? Bien, entonces, el franciscanismo entonces tiene algo que decirnos y es un tema de humanismo, ¿sí? Y Leonardo, creo que en el blog hablaba de eso, de cómo habría que humanizar desde la educación, desde la docencia, ¿sí? Cómo habría que humanizar. Y un elemento principal lo tienen son los franciscanos, un tema de humanización, de preocuparnos por el ser humano. ¿Pero qué significa preocuparnos por el ser humano? ¿Sea simplemente de forma asistencialista o hasta qué punto estamos en la capacidad de poder reconocer y reconocer al otro? Porque reconocer al otro, y como ya les he dicho más de una vez, reconocer al otro implica superar el campo de lo jurídico, ¿sí? Eso es lo que implica un reconocimiento. Entonces, en el franciscanismo vamos a encontrar esas herramientas que hacen parte de la humanización. Y por eso es que yo quiero que vayamos al material de estudio en donde vamos a encontrar esta propuesta de ese humanismo franciscano. Vamos todos al material de estudio, por favor. Vamos a la unidad 2. Unidad 2, personas. Profesor. Vamos a ver los principios y valores del humanismo franciscano. Miren esto. Entonces, yo digo en el material de estudio, digo,
Inmersos en este siglo XXI, pues vale analizar el valor determinante de los principios franciscanos instaurados por Francisco de Asís. Este valor es determinante sobre todo para sus inmediatos seguidores y para los responsables directos de la herencia de San Francisco. La vocación y misión del santo de Asís no quieren ser otra cosa que el redescubrimiento y la puesta en práctica de la forma de vida del Evangelio. Es decir, Profesor. la primera responsabilidad que tienen los franciscanos es dar a ¿Aló? conocer el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Profe, ¿en cuál? ¿Aló, profesor? Sí, aló, hola. Disculpe, profe, ¿en cuál? ¿En principios franciscanos? Sí, estamos en los principios y valores del humanismo franciscano para la configuración de una cultura de paz. ¿Sí? ¿Ya se ubicaron ahí? En el desarrollo temático. El desarrollo temático, exacto. 4 y ahí dice 1, principios y valores del humanismo franciscano y aparece Exacto. como Dice una desarrollo estampilla. temático, principios y valores del humanismo franciscano para la configuración de una cultura de paz. ¿Sí? ¿Ya todos Ok, se ubicaron? listo. Sí, Listo. ya. Entonces, la primera cosa que no debe perder de vista un franciscano es que debe dar a conocer el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Buena noticia. Buena noticia en un contexto. La propuesta franciscana debe ser buena noticia. ¿Sí? En el contexto colombiano, el franciscanismo debe dar buena noticia, debe saber llevar el Evangelio como una buena noticia. Lo mismo que Profesor. ya en la Edad Media, San Francisco lo que hacía Profesor. era eso. ¿Sí? Se trata de buena noticia. Entonces, eso no debe perder de vista. La educación es un espacio desde el franciscanismo de dar buena noticia. Porque el franciscanismo incluye. Profesor. Cuéntame. Ah, sí me oye. ¿Se me oye bien o hay como No, interferencia? te escucho bien, Lina. Ah, bueno, qué pena. Pues es que hace rato he querido hablar, pero como que yo hablo y no me No, escucho. cuéntanos. Sí, no, profesor, pues dado que usted está haciendo referencia a cómo entender el franciscanismo, pues yo quisiera remitirme a lo que estaba en el segundo video del fraile. Ajá. Y pues, pues usted está allí refiriendo pues al Evangelio, a los principios del Evangelio, digamos que pues quisiera que no se dejara de lado lo que el fraile expuso después, que Ajá. era como tratar de explicar cómo la vivencia del Evangelio tiene incidencia no solo desde una perspectiva religiosa, sino que puede tener una incidencia en diferentes aspectos de la vida, o sea, social, económica, política. Entonces él como que da unos elementos que permiten comprender cómo puede llevar uno eso a la vida práctica. Entonces decía que el amor, pues, y usted decía ahorita, bueno, ¿en qué se debe traducir eso? Decía, el amor cristiano es un compromiso real, ético con la humanidad. Y debe tener una incidencia pública. Entonces él hablaba de 4 aspectos y uno era, primero, una equilibrada comprensión del ámbito político, y ahí se refería a la fraternidad, y pues hablaba de cómo recordarle a la política que es posible vivir una comunión en la pluralidad, y pues que esto podría aplicar a diferentes ámbitos de la sociedad, y que las personas no se definen por el poder o por la posición, sino por el respeto, la comunión y la valoración y el cuidado de las personas. Eso pues me parece que es fundamental, porque eso de hecho pues es lo que más nos está faltando en los diferentes ámbitos de la vida, no solo en el ámbito político, sino también en el ámbito laboral, ¿no? Ese reconocimiento que en la pluralidad pues podemos convivir, o no tenemos que pensar lo mismo para poder trabajar, sino que es ese reconocimiento de la pluralidad. Ese era uno, pues ese lo quería como destacar, porque... Ahorita, mi amor. Y otro que quería destacar era el del bien común, pues que esto viene también desde Santo Tomás, desde San Agustín. No. El bien común. Y pues, no va a poder seguir. Y el otro era el redescubrimiento del principio de la dignidad humana, que me pareció también tan fundamental.
Voy a poner el mute, qué pena. No puedo seguir. Lina, yo creo lo que tú haces es la síntesis de lo que estamos hablando y creo que lo haces muy bien, ¿sí? Todo lo que estamos hablando de que el franciscanismo no se puede pensar solamente como algo religioso, sino que trasciende al espacio de lo religioso, ¿sí? Luego, el franciscanismo, al ser una propuesta que da a conocer el Evangelio, pues el Evangelio se tiene que materializar en acciones concretas, ¿sí? Y por eso es que no basta con que uno simplemente diga que uno cree si sus acciones no van de acuerdo a eso que cree. Y eso es lo que nosotros siempre cuestionamos. Hay algo bonito, por ejemplo, en Leonardo Boff, en ese autor que ustedes leyeron, ese libro de Instrumento de Paz. Leonardo Boff tiene otro libro que se llama Los Sacramentos de la Vida y la vida de los sacramentos. Y Leonardo Boff dice algo así como, hemos llegado a un punto donde hemos convertido en sagrado las cosas y hemos dejado de reconocer lo sagrado que son las personas. Por eso es que más cuidamos las cosas que a la misma persona. Y eso tiene que ver con un tema de dignificación del ser humano. De saber dignificar al ser humano supone entenderlo como algo sagrado. Cuando yo entiendo que algo es sagrado, pues no le voy a hacer daño. Pero como hemos perdido el sentido de lo sagrado que es el ser humano, pues entonces empezamos a atropellar una serie de derechos, ¿sí? Y en ese contexto, el padre habla de uno de los principios fundamentales en el franciscanismo y es la fraternidad, ¿sí? ¿Y qué es fraternidad? Fraternidad es de frater, de hermano. Hay algo que San Francisco de Asís decía, era que ellos tenían que tratarse como hermanos, ¿sí? Así como una madre cuida a su hijo. Sí, esa es la relación que pone San Francisco en la fraternidad, porque la fraternidad implica ese reconocimiento de esa comunión, ¿sí? Y es algo que hemos perdido en este contexto por un tema de razón instrumental y de individualismo, ¿sí? Entonces, miren entonces que la propuesta franciscana tiene mucho que decir y no estamos hablando de religión. Sí, en ningún momento estamos hablando de religión, en ningún momento estamos diciendo tenemos que ir a misa, tenemos que golpearnos el pecho, tenemos que hacer eso, no estamos diciendo nada de eso. Estamos Profe, identificando ese franciscanismo y cómo puede decirnos muchas cosas en este contexto de cultura de paz. Cuéntame, Carol. Carol, pues profe, digamos que creo que eso también responde un poco a la pregunta que hacía Amin hace ahorita, porque digamos que así no haya como un enfrentamiento directo o un debate, digamos como él decía que sería bueno que haya, pero creo que esa forma de pensar que, digamos, nos enseñan o nos dan el ejemplo, es lo que nos ayuda también a construir paz, porque creo que si nosotros estamos en paz con nosotros mismos, y la podemos reflejar a nuestro alrededor, es lo que nos va a ayudar a estar en paz con todos. Entonces, aunque ellos digamos que directamente no están ahí como insistiendo, cuando nos enseñan esa, digamos, filosofía, esa manera de pensar, también nos están enseñando a hacer y a practicar la paz, porque podemos estar en paz con nosotros mismos, pero también podemos aportar a la sociedad. Por lo menos lo que Francisco de Asís practicaba era la humildad. Y si eso es lo que nos enseñan, pues nosotros podemos ofrecer ayuda al prójimo, practicar la humildad. Y creo que todas esas cosas, cuando haya apoyo, ayudan a que haya, digamos, más paz. Yo me doy cuenta que, no sé, pero por lo menos mi abuela vive en Valledupar, en una ciudad de la costa, y yo le digo, mami, es muy raro que haya, yo creo que nunca he visto un indigente. Y yo decía, pero, o sea, es raro. Y ella me decía, es que eso consiste en que las personas allá todas se colaboran, allá, digamos, hacen una olla de comida y si va pasando alguien y tiene hambre, le dan.
y si no tienen donde dormir le dan posada. Entonces creo que todas esas cosas, el entorno, eso va construyendo paz, aunque no se lo digan a uno directamente. Si te están metiendo esa filosofía en la cabeza y estás aprendiendo eso, desde esa manera también puedes construir la paz. Muy bien. Me Yo, traes a la yo, mente yo una, pienso que, una parte de la vida de San Francisco. Y es cuando San Francisco le dice a uno de sus hermanos, le dice, vamos a predicar. Y entonces van y simplemente dan la vuelta por ahí, dan la vuelta en el parque, y entonces regresan. Y entonces el hermano le pregunta a San Francisco y le dice, pero ¿qué hora hemos predicado? Le dice San Francisco, pues ya predicamos con la vida, o sea, con el ejemplo, ¿sí? No necesitamos hablar porque nuestras acciones dicen mucho, ¿sí? Nuestras acciones dicen mucho, nuestras acciones van contagiando. Nuestras acciones buenas, así como las acciones malas se contagian, es posible que las buenas también. Y habría que pensar en una cultura de contagiar las acciones buenas. Sí, eso, lo que decía Carol, me trae a la mente esa parte de San Francisco, me parece muy, muy bonito porque es predicar con la vida. Y predicar con la vida no solamente es papel de los sacerdotes o de las monjas, sino que es de todos. O sea, estés en un credo religioso o no estés en un credo religioso, al menos por un tema de civilidad, habría que apostarle a unas acciones que permitan crecer, no solamente como personas, sino que crecer en una cultura de paz. Entonces, eso me llama mucho la atención. Bien, ¿alguien iba a hablar por ahí? Profe. no, yo era, pero no, ya no, profe. Ah, ¿No? no, hágale a mí, tranquilo, hágale, hágale. No, es que se me fue la idea, disculpen, estoy. Ah, profe, Profe, yo quiero decir algo. yo quería ampliar lo de las espiritualidades de la iglesia, ¿cierto? Los franciscanos tienen que ver mucho con eso y lo que más nos dice el Evangelio es dar testimonio, ¿no? Y el dar testimonio es, pues, ayudar al prójimo en el trabajo, hacer las cosas bien, pero sobre todo ayudar al prójimo. Y una de las grandes cosas que hizo, eh, yo estuve una vez como laico comprometido con los comunianos y ellos son de primer evangelio, no sé, pues primer evangelio sí hacia los más pobres, pues a los llevados, pues Son misioneros los son combonianos. misioneros, pero de primer evangelio, o sea, ellos están en los sitios donde hasta los han matado, donde los han sacrificado. Entonces, los jesuitas tienen que ver mucho con eso. Cuando uno, por ejemplo, en la calle, ¿cierto? Muchas veces uno tiene el encuentro con el leproso, ¿sí? Se encuentra simplemente con un señor que está sucio, y uno ya, uy, ¿cierto? O de Ujú. pronto uno se encuentra con una persona que no está muy bien de la mente y uno como que le da asco, ¿cierto? A todos yo creo que nos ha pasado eso, pero eso es un gran encuentro es hacer las cosas desde el Evangelio, ¿cierto? Y dar ejemplo, ¿cierto? En- Desde su Sí. casa y Mm. en lo profesional, Y sin desde cualquier necesidad de ámbito. que tú hables de evangelio, Sí, simplemente haciendo, con las acciones. ¿cierto? De las Y así es como acciones. se construye, y así es como se construye con las acciones. Cuando uno es puntual, cuando uno es disciplinado, cuando uno es organizado, cuando uno es responsable, cuando uno respeta al otro, respeta los derechos de los otros, así es como estamos construyendo. Cuando yo logro reconocer al otro, ¿sí? ¿Y qué es reconocerlo? Ayudarlo también a desarrollarse, a que sus proyectos de cierta manera puedan materializarse, ¿sí? Entonces, esa propuesta del franciscanismo me parece muy importante y muy interesante. No tenemos mucho tiempo como para hablar de eso, espero que ustedes puedan profundizar. Nosotros acá en la universidad tenemos una materia que se llama identidad institucional, ¿sí? Y eso es puro franciscanismo.
Sí, esa materia es de puro franciscanismo, donde ahí sí se profundiza muchísimo en el franciscanismo. Acá simplemente yo lo traigo es para poder ver que desde el franciscanismo se puede hacer una propuesta de construcción de paz, ¿sí? Para que el franciscanismo se salga de ese espacio solamente como lo puede conocer mucha gente, los padres o simplemente de una concepción religiosa. Y mira que algo me llamaba mucho la atención. Hace unos años yo estuve en La Guajira, sí, en Dibuya. Entonces, ahí los franciscanos han marcado muchísimo la vida de las personas y lo han marcado para bien. Y la gente tiene, tiene imágenes de los frailes en las casas, ¿sí? Y la gente recuerda mucho eso. La gente recuerda mucho la experiencia de los frailes, ¿sí? Y así en cada contexto, sin necesidad de solamente remitirnos a la prédica, las acciones dicen mucho. Y por eso es que nosotros desde la propuesta que tenemos en el PEP, en la universidad, queremos sacar un perfil de estudiantes bonaventurianos con una idea de poder vivir en fraternidad, de poder vivir en una dignificación del ser humano, en un reconocimiento del bien común, en un reconocimiento del otro, y algo que es muy propio del franciscanismo también es el cuidado de la casa común. ¿Sí? Esa es la idea y esa es la propuesta que yo les quiero mostrar en este tema de construcción de paz, ¿sí? De poder identificar ese humanismo franciscano, en donde yo les pongo en esta parte del material de estudio, en el último párrafo, la apuesta se vuelve interesante en la propuesta franciscana, es el hecho que no se centra en el antropocentrismo, sino en su relación del hombre con el cosmos. Es decir, hay un vínculo de fraternidad muy claro ahí. Esta relación está marcada por la administración que tiene el hombre frente a la naturaleza. El modus vivendi del ser humano es de fraternidad con todo lo creado. Es decir, algo que propone el franciscanismo es la mayoría de las personas hoy en día están en una propuesta antropocéntrica de dominio, ¿sí? La propuesta franciscana es ver el antropocentrismo desde la administración, no desde el dominio, sino desde la administración, porque el dominio es lo que nos ha llevado a la crisis medioambiental que estamos viviendo hoy en día, porque el ser humano en ese uso desmedido de su racionalidad, mire lo que ha hecho. Las grandes montañas los ha construido, los ha convertido en cerros pelados, lastimosamente. ¿Sí? Entonces, esa es una de las riquezas que nosotros encontramos en esta propuesta del franciscanismo. Por eso, en el texto, yo propongo esta oración tan bonita de San Francisco, que es la oración por la paz. No sé si antes ya la habían conocido o antes la habían visto. Mire esa propuesta de franciscanismo, de construcción de paz, porque me parece un reto porque dice, primero, porque hay una situación de instrumento, ¿sí? Cada uno de nosotros se convierte en un instrumento. ¿Un instrumento de qué? Un instrumento de construcción de paz. Cuéntame. Ay, profe, qué pena interrumpir. Mónica. Sí, señor. Es que hace un ratico quería intervenir precisamente. Dale, dale. Me disculpo por mi voz, pero es que estoy un poco enferma. Estamos en las mismas. Bueno, en fin, es que sí, quería ya hace ratico intervenir porque precisamente yo quería hablar del análisis que hace ahí el texto de la oración por la paz, que pues, aparte que es una oración súper hermosa, divina, que yo la he hecho muchas veces, me parece importante resaltar una parte que es, que según lo que yo entendí,
esa oración viene pues de las ideas de San Francisco de Asís, desde su Ajá, misma sí, porque no espiritualidad. es de San Francisco, se le atribuye a San Francisco. Así, ahí decía que realmente no, las enviaron al Vaticano para en algún momento de una guerra, algo así, creo que era. Ajá, En sí, todo dice por caso, ahí que algunas cosas de que lo hizo por ahí por todo un soldado, ¿sí? ok, Pero se vincula justamente por las ideas que tenía San Francisco. exacto. Entonces, dentro de ese análisis, me gustaría resaltar em, la parte de ver desde una manera individual o entender desde una manera individual la paz humana y la paz divina, pero ellas se configuran en una sola. Entonces esa parte digamos que la resaltan en la parte de la oración donde dice, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Ahí dice bueno, esta frase que me parece muy bonita, que dice la paz pasa por el alma y el corazón. Entonces, si nosotros no estamos en paz con nosotros mismos, no vamos a poder estar en paz con los demás, ¿sí? Debe existir una armonía, ¿sí? Pero eso solamente se consigue desde el corazón de uno mismo. Y eso dice que se consigue a través de la oración y de la meditación. Entonces, así se articulan y se reflejan la una en la otra, la paz humana y la paz divina. Eso era lo que quería decir. Bien, gracias, Mónica. Regresaríamos ahí a la idea que decía Leonardo al inicio de una cuestión terapéutica, sí, que tiene que ver con una situación del conocimiento de uno mismo. Y, y esta oración es bellísima porque yo les decía hace un momento y ya Mónica también lo toca, ¿sí? El hecho de pedir ser instrumento de paz. ¿Qué es un instrumento? Un mediador de, ¿sí? Entonces, y miren que se convierte en un reto porque dice que donde haya odio, siempre yo amor, ¿sí? O sea, que yo como instrumento, yo pueda ser capaz de hacer eso. En un contexto donde la violencia se ha naturalizado, ¿cómo yo puedo ser capaz de ser instrumento de paz y yo poner amor en medio de esa sociedad de violencia y de odio? Es un reto. Y cómo el espacio de la educación es un espacio que podemos empezar a trabajar eso con nuestros niños, quitándoles de la cabeza la idea de competencia, ¿sí? De una competencia donde el otro es el enemigo, quitando de la cabeza un tema de individualismo, ¿sí? Donde yo logre reconocer este principio franciscano de la fraternidad, ¿sí? En nuestras acciones pedagógicas, ¿sí? Y hay algo también, dice, todo esto es el reto que pone al inicio la oración de San Francisco, y dice, mire, dice la oración en la última parte, dice, oh divino maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar, ¿sí? Que no busque esa situación de que solamente para mí, que yo me tenga que sentir bien, sino que yo tengo que estar en la capacidad de poder dar algo al otro también. Y por último dice, porque dando es como recibo, perdonando es como tú me perdonas y muriendo en ti nazco para la vida eterna. Mira, me parece tan interesante esto en el contexto que nosotros estamos viviendo. Solamente con esa oración, el reto tan grande que nosotros tenemos. Toda la teoría que nosotros estamos viendo, creo que se sintetiza en esta oración. Sí, porque esa oración creo que abarca todos los espacios, desde el conocimiento de uno mismo y desde la apuesta a la construcción de una cultura de paz. Eso me parece
muy importante resaltar en esta propuesta del franciscanismo. Y lo que vamos a ver es esos principios que ustedes ya me imagino que ya lo leyeron, esa idea de, por ejemplo, que tienen los franciscanos de vivir sin nada propio. ¿Sí? Porque nosotros veíamos como en los antecedentes del conflicto colombiano, cómo la guerra partía por un posicionamiento de algo, por una tenencia de algo, ¿sí? Y el estar en la capacidad de vivir sin nada propio hace que todo sea parte de lo común. Entonces nos peleamos es porque esto es mío, ¿sí? Por querer tener algo, por querer tener dominio de algo. Y eso, en el contexto en el que nosotros nos estamos moviendo, me parece muy interesante ese principio del poder vivir sin nada propio, que me parece un reto, ¿sí? Pero pues tampoco la idea es de ser radicales y que no vamos a tener nada. Pues la idea es de no entrar en unas situaciones de tenencia en cuanto a una búsqueda de violencia. ¿Sí? Esa creería yo que es la idea, porque pues nosotros no somos religiosos. Sí, nosotros no somos religiosos y a nosotros nos toca eso porque nosotros no estamos profesando una regla. Sí, porque los franciscanos profesan una regla. Sí, de vivir sin nada propio, en castidad y en obediencia. Sí, pero nosotros como estudiantes de la universidad podemos hacer realidad esta situación en las acciones cotidianas que nosotros tenemos, ¿sí? Que nosotros realizamos. Entonces, esa es, a grandes rasgos, esta propuesta del franciscanismo, ¿sí? Ahí ustedes han encontrado un texto, sí, también de un obispo donde muestra también esta propuesta de paz desde el franciscanismo, sobre todo como una cultura de paz. Y ahí creo que nuevamente se resalta el elemento de la fraternidad, y es eso lo que me parece muy importante también querer resaltarlo, porque dice acá uno de los principios, y es otro de los retos que nos propone el franciscanismo, y es ser promotores de justicia y de paz. Promotores de justicia y de paz. ¿Sí? Luego dice el texto, custodios de la creación, es decir, guardadores de lo creado. ¿Sí? Miren que entonces esta propuesta franciscana es muy amplia y creo que nos permite entender una construcción de cultura de paz, ¿sí? Y yo creo que la riqueza del franciscanismo está en eso, que no se centra en un solo punto. Por eso es que la espiritualidad franciscana es una espiritualidad universal. Si ustedes leen un poquito o buscan por ahí en YouTube videos de dónde están los franciscanos en el mundo, van a encontrar que los franciscanos no solamente están en el campo de la educación, en la misión hay muchísimo también, trabajando con personas que son excluidas de la sociedad, hay muchísimo, ¿sí? Entonces miren, esta riqueza sigue 800 años después, sigue estando viva. Y nosotros hacemos parte de esa riqueza del franciscanismo, ¿sí? Porque todos los que estamos metidos en esta institución hacemos parte, ¿sí? Y la propuesta es que desde nuestras acciones profesionales, pues podamos dar cuenta de una propuesta franciscana con nuestras acciones, ¿sí? Y creo que ahí está el meollo del asunto, ahí está la propuesta de construcción de paz desde el franciscanismo. Sí, eso es lo que a mí me parece realmente interesante. No sé, alguien si quiera aportar algo por ahí de pronto que se me está quedando. ¿Alguien? Nada, hoy no están hablando mucho. Pues profesor, para complementar sería... ¿Profesor? Sí, te escucho.
Ya. Bueno, no, que de esos puntos que ya mencionaron, que de la casa común, ya también se habló del redescubrimiento del principio de la dignidad humana, que la Ajá. persona vale por lo que es y no por lo que puede aportar, y que es el mismo lo que usted mencionaba ahorita de que es lo que ha marcado también la violencia, ¿no? La tenencia y que el fraile hablaba como que hay un etos herido por la violencia y que hay que resignificar y pues tiene que ver con esa poca valoración o poca que pueden tener algunas personas al considerar que su valor está dado por su saber y por su tener y no necesariamente por su ser, ¿no? Que el ser es lo que nos da el valor, o sea, el ser, para los que somos pues católicos, el ser hijos de Dios pues ya da una dignidad tremenda y para los que no lo son pues es esa comprensión de que son únicos y que el solo hecho de ser personas pues ya les llena de una dignidad que nadie les puede quitar. Ese sería uno, otro sería equilibrado, dice, hemos equilibrado y reconocido humanismo, no es ese mismo, y otro punto que mencionaba el fraile era la comprensión estética del mundo, el arte, Ajá. y que pues que ya el profesor pues lo había mencionado al principio cuando se refería al caso de Amin, del blog, y entonces decía que la estética nos narra una belleza por la vía artística y pues que esto también es de alguna manera como evangélico, como catequético, porque es como la estética como modo de llevar a las personas a algo más grande. Nos muestra como, para los que somos católicos de nuevo, pues el arte pues, también nos muestra como que hay algo más grande que nos supera, ¿no? Pues cuando uno aprecia la música o aprecia la naturaleza o aprecia a los animales, pues como que en esa contemplación uno se puede dar cuenta de esto, quién lo pudo haber creado, o sea, es como que esa dimensión pues que tiene y pues para los que no, es como que no son católicos o no son creyentes, pues también es como descubrir que en esa belleza hay como un principio de sanación, es como lo que yo también le entiendo al fraile, que permite sacarlos de pronto de la oscuridad o del dolor y que la belleza es sanadora, el arte como modo de esa sanación. Dice, el franciscanismo es una propuesta religiosa, pero va más allá, es una propuesta ética, pues que comporta también eso que le estaba mencionando. Sí, eso. Ah, bueno, y también otro puntico, así como que también quería referirme, era a lo que hablaba el fraile, de nuevo, al principio, y que ya lo había mencionado, creo que Leonardo o Juan Pablo, que él decía, pues que hay muchas cifras, ¿no? Que la violencia en Colombia ha dejado no sé cuántas víctimas y todo ese número, pero que en realidad que la violencia o que la guerra es una guerra viva, o sea, de historias, de cuerpos que la han padecido, de personas que la han vivido. Y entonces contaba que una vez en La Habana había como un momento donde no llegaban como a un acuerdo en esas mesas de negociación, porque por una parte los actores del conflicto decían una cosa y el gobierno decía otra, y pues como ahí también participaban las víctimas, que en un momento una de las víctimas empezó a hablar y como a narrar como algo respecto a eso y que eso fue lo que llevó a encontrar una salida. O sea, que eso es decía el fraile que eso es lo que comprueba que su tesis es totalmente pues real, que la violencia y que la guerra, o sea, que está viva, hay mentes que la sienten, personas que no la han superado, cuerpos que la llevan marcada y que precisamente esa intervención de esa persona en ese momento de la negociación fue lo que llevó a que en un punto concreto encontraran una salida. Entonces eso pues, me pareció como muy, no, nunca había visto eso pues, desde ese punto de vista, ¿no? Esa forma de expresar la guerra más que como cifra o como año, o que si fue en 1900 o que si fue ahora, sino que es Exacto. algo... Profesor, disculpa. Sí. Hace poquito, bueno, que estaban retomando el tema del arte y hace poco también estaban hablando sobre una oración. Ajá. Las oraciones son una manifestación de arte muy importante
en la historia de la humanidad, ¿no? Ya que sintetizan un montón de cosas, porque también tiene que ver con la filosofía, y son muy poderosas. Yo quiero, aprovechando que el profesor sabe mucho sobre teología, que nos comparta como ejemplos de oraciones que en la historia de la humanidad han sido muy poderosas. Yo supongo que hay un montón de oraciones que han sido súper trascendentales en la historia de la humanidad y que han marcado pues la historia. Entonces, me gustaría que nos compartiera como alguna oración que usted tenga en mente que haya sido importante en la historia de la humanidad para usted. Tendría unas cosas ahí, me quedaría como la tarea, a mí me quedaría como la tarea, tengo unas cositas ahí, pero me tocaría, como pensarlas bien, me tocaría pensarlas bien y recuérdame como, me queda como tarea eso para en 8 días te puedo compartir eso, puedo responder tu pregunta en 8 días, porque hay mucho, en el franciscanismo hay muchas cositas también de los cuales podemos servirnos para todo ese tema de construcción de paz. Yo apunto acá y yo me comprometo a ver esa situación, todo enfocado al tema de la construcción de paz. Sí, Profe, Perfecto, profe. ¿Cómo? eh, Leonardo. sí, eh, mire que el franciscanismo y esa oración nosotros tenemos muchas diferencias con otras alas cristianas, ¿cierto? Otras ramas. Y esa oración, como usted dice, la practica mucho, como dicen los católicos, nosotros los católicos, los hermanos separados, ¿no? Como le dirían y es una de las cosas que nos unen. Y no solamente a ellos, los musulmanes le tienen mucho respeto San a San Francisco. Francisco de Asís. Él prácticamente lo miran como un profeta. No lo han hecho profeta por ser santo, pero el solo hecho de que él haya hablado con el sultán, para ellos él lo respetan mucho. Y de las pocas, de las pocas ramas del catolicismo que no es recibido con recelo, y en todo lado lo respetan es a los franciscanos, ¿no? Por su ejemplo de vida, ¿no? Porque una de las cosas es que cuando llego misionero es primero ver, ¿cierto? Solamente ver. Y ya con ese solamente ver, así dures 50 años viendo, sin un producto, ya con eso tienen ellos para decir, ¿de qué agua bebes tú? Dígame usted cómo se aguanta toda esta pobreza, que lo amaten, que le hagan y que les hagan, y usted sigue haciendo el bien. Usted tiene un hospital donde recibe a tirios y troyanos. Dígame, ¿de qué agua bebe usted? Sí, yo creo que ese franciscanismo tiene tanta riqueza que uno, que he tratado de ser como muy puntual en las cosas porque tengo muchas cosas en la cabeza que quisiera compartirlos, pero el tiempo es muy, muy corto para eso. Pero si alguien quiere profundizar alguna cosita, mira, me escribe alguna cosa que le interese realmente de esta propuesta franciscana y yo con mucho gusto les doy a conocer eso porque manejo bastante información sobre el franciscanismo, sobre el pensamiento franciscano, sobre filosofía franciscana y podemos hacer muy buenas cosas. Solo he tratado de ser muy puntual para referirnos al tema que nos compete para hoy, ¿sí? Bien, creo que ha sido una clase bastante enriquecedora. Espero que no se haya ido tanto el camino. La idea o nuestra meta es construcción de paz y creo que la propuesta franciscana es muy clara y la interpretación que nosotros podamos hacer de ella también debe estar orientada a poder construir paz. Y como siempre digo, estos espacios son simplemente un abrebocas. Cada quien ya empieza a profundizar donde mejor le interese. Y recuerden, no solamente el franciscanismo se puede limitar a una cuestión religiosa. Sí, no por ahí esperaría que no. ¿De qué clase tuvieron? Una clase de religión. No tuvimos una clase de religión. Sí, tuvimos una clase del franciscanismo para poder entender la cultura de paz. Y no toqué el tema del etos porque es
el tema que nos compete en 8 días, que vamos a ver ética del deber ser y ética de la alteridad. Y ahí daré cuenta de qué significa ética, porque ya el padre ya nos mencionó el ethos, entonces el modo de ser, y eso ya lo tocaré en 8 días. Entonces, para la próxima semana tenemos, según nuestro cronograma, dice que del 23 de mayo al 25 debemos de entregar una historieta de franciscanismo y cultura de paz. ¿Sí? Entonces ahí tenemos. No sé si el tiempo está muy corto, son del 23 al 25 2 días y es un foro que tiene que participar. Profe, Juan Pablo. bueno, creo pues que en lo del tiempo de pronto para participar sí queda más cortico, pues en la parte de la participación. Y con respecto a la historieta, es que yo he leído la guía de estudio y no, o sea, no veo hacia qué dirigirme o por qué orientarme para hacer la historieta. Solo dice pues que a partir de las lecturas, pero, o sea, ¿en qué sentido va dirigida una historieta? Porque una historieta realmente cuenta es como una historia. Es dar Cuenta una cuenta historia a partir de dónde de interacciones, o no sé. De pronto desde el humanismo franciscano o desde los principios, ¿sí? La idea es que puedas poner a dialogar en una historieta. Pero ahí el punto es que se trata de una historieta animada, eso es como un programa. ¿Sí? Lean bien la guía de aprendizaje, ahí nos remite al programa. No es una historieta simplemente de unos recuadros, sino que hay que poner a hablar a los personajes. ¿Sí? Entonces ahí yo les invito a que revisen bien el programa y para que no tengan problemas en el último momento. ¿Sí? Entonces Ponerlos a hablar sobre el tema. Sí, sobre el tema. Tú escoges un tema, humanismo franciscano, principios del franciscanismo, de todo lo que hemos hablado hoy, puedes escoger un tema. Más la cultura, o del mismo texto de Leonardo Bosch de Instrumentos de Paz, y ahí también pueden información. Yo también saqué unos apuntes de todas las lecturas. Sí. ¿Listo? Entonces, bueno, profe, y entonces para la otra semana, usted dijo que íbamos a hablar de ethos y esa parte. Entonces, para la próxima semana hay que tener ya también leído la segunda parte. Sí, para la próxima semana hay que leer ética del deber ser y ética de la alteridad. ¿Sí? Toda esa parte, listo. Exacto, ética del deber ser y ética de la alteridad. Es lo que hay que leer para la otra semana. Ok, profe. Entonces, con respecto a lo del foro, profe, ¿de pronto se podría ampliar el plazo? No sé. De pronto, lo abrimos el 23, pero déjenme acá ver. Puedo abrirlo toda esta semana por ahí como hasta el 28, ¿les parece? Hasta el 28 de mayo. Perfecto, profe. Sí, hasta el 28 de mayo para que puedan participar y puedan enriquecer el foro para el 28 de mayo. Dice, entonces voy a abrir el foro hasta el 28 de mayo. ¿Y cuándo inicia, profe? Perdón. Desde el 23. Desde el 23 al 28. Sí, del 23 al 28. Ahí podemos montar y comentar. Okay. Exacto. Sí, cuanto más rápido suban el ejercicio, tienen más tiempo para comentar. ¿Listo? No sé si tienen alguna otra pregunta. Entonces ya sabemos lo que tenemos que leer para la próxima clase. Ya tenemos la actividad y nos estaríamos viendo en 8 días. ¿Listo? No creo que alguien tiene más preguntas, entonces les deseo una feliz noche y un buen fin de semana y que la semana sea muy fructífera la próxima semana, ya que ya estamos próximos a terminar este mes de mayo, así que a seguir trabajando juiciosos como han venido haciendo en este tiempo. Entonces,
Un abrazo para todos y nos vemos la próxima clase. Feliz noche para todos. Lo Gracias, mismo, profe. profe. Feliz fin de semana para compañeros. todos. Buenas noches, gracias. Bye.